Muy bien. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con sueño y descanso. El empezar a entender también las prácticas terapéuticas o cómo, digamos, podemos empezar a integrar parte, digamos, del trabajo con yoga a través del sueño y del descanso. Hay algo muy interesante y es que el descanso nosotros casi siempre no lo tenemos en una prioridad, ¿sí? Al igual que el sueño, ¿sí? De hecho, uno prefiere trabajar que descansar, o trabajar y no dormir, o comer y no dormir, ¿cierto? Es como algo que con el paso del tiempo ha sido relegado, ¿no? Cuando las personas empiezan, y es porque vamos a hablar de este tema, porque vamos a entrar al tema ansiedad, ¿sí? Y hablamos de este tema antes porque uno de como de las cosas principales que ocurren cuando las personas sufren de procesos de ansiedad es que el sueño y el descanso son los primeros afectados, ¿sí? Casi siempre la persona cuando tiene cualquier tipo de ansiedad se agudiza con la sensación de insomnio de la persona, ¿sí? Entonces, por eso es importante empezar a establecer una rutina que trabaje el insomnio a través del yoga, que la persona aprenda a descansar o reacondicione el cuerpo para descansar, ¿sí? En Ayurveda hay un tipo digamos, de práctica principal que está conectada, digamos, con el sueño y el descanso, que es justamente el masaje Shirodhara, ¿sí? El masaje Shirodhara es un tipo de masaje ayurveda que se hace para que la persona restaure el sueño profundo, ¿sí? Y se hace a través de la activación del punto que queda en la frente. Entonces se deja caer un aceite de tibio, ¿sí? A una cantidad, a una altura específica para que el aceite como que drene, limpie y se siente como si cayera todo el aceite en el rostro de la persona. Esto genera como, digamos, que la persona pueda empezar a reestructurar un poco el tema del sueño, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros muchas veces no entendemos que el descanso realmente es algo muy importante, ¿sí? Y se dice que hay una rama que se llama la cronobiología, que es el estudio del tiempo, sí, biológico, pero no solamente nosotros tenemos el tiempo biológico que es el sol o la luna, ¿cierto? Sino tenemos diferentes tipos de relojes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando entramos digamos, ejemplo, nosotros observamos pantallas, casi siempre cuando observamos pantallas, la pantalla refleja una luz de color azul, ¿sí? Y esa luz de color azul perturba considerablemente a la persona, sintiendo que el cuerpo no puede descansar realmente lo que debería descansar. Entonces, la cronobiología estudia los ritmos mira, justamente, mira, no, claro, de las migraciones, de la forma en todo lo que digamos, todos los tiempos de la naturaleza, incluidos los tiempos del hombre, ¿no? Y entonces ahí nosotros empezamos a hablar de cómo empezar a educar el sueño, ¿sí? El sueño sirve para limpiar el cerebro de sustancias tóxicas que se acumulan en el día a día, ¿sí? Si una persona no tiene un buen dormir, pues va a tener, digamos, como no solamente, digamos, podemos vivir sin comer, podemos vivir sin tomar agua, pero no podemos vivir sin dormir y tampoco podemos vivir eh, sin respirar, ¿ya? ¿Por qué sin dormir no podemos? Está demostrado que después de casi 21 días de que la persona no descansa o no duerme, empieza a sufrir trastornos mentales, ¿sí? Disociaciones, puede ver espejismos, puede ver cosas porque el cerebro no funciona de la manera correcta.
Entonces se dice que la mente, la única manera en la que tiene para reestructurarse, aunque cuando tú duermes también entras de una o de otra manera, como en un aspecto en donde está prendido también parte del cuerpo, eh, pues aún así el cuerpo está haciendo como el trabajo que tiene que hacer, que es descansar, que es dormir y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no dormimos? Hay deterioro cognitivo, cáncer, insomnio, inmunodepresión, alteraciones físicas, afectivas, alteraciones metabólicas, obesidad, patología de tiroides, ¿no? Es cuando el cortisol está, digamos, como lo más bajo del día, ¿sí? Y el hecho de no dormir no permite, ¿sí? O digamos, mantenerte tan alerta no permite en realidad que tú puedas descansar. Por eso se necesita como un establecimiento de rutinas que puedan ayudar a educar el sueño, ¿sí? El sueño regularmente nosotros trabajamos con periodos de 8 horas. Ay, espérate que se me va a descargar este. ¿Será que me... No, se me carga. Entonces, como que los periodos de sueño son de cada 8 horas y los periodos del ser humano cronobiológicos también son de 8 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada 8 horas la persona siente que necesita dormir. Ejemplo, entonces están las personas vespertinas, ¿sí? Y las personas, digamos, las personas vespertinas y las personas matutinas, ¿sí? Entonces están los dos manifestándose, ¿sí? Según, según, según cómo usen su sueño o la capacidad del sueño. No sé. Según el sueño y demás, entonces, por cada 8 horas de actividad que tú tienes regularmente, por cada 8 horas de actividad que tú tienes regularmente, son 8, viene la primera oleada de sueño, ¿sí? Entonces, ejemplo, si una persona se levanta, ¿a qué hora te levantaste hoy, Rafa? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, como entre 10:30 y 11 empieza la primera oleada de sueño súper fuerte. ¿Te dio hoy? ¿Sí? Entonces es más o menos entre las 7 y 8 horas de actividad del cerebro viene la primera oleada de sueño, ¿sí? Porque el cerebro necesita descansar cada 8 horas. ¿Se entiende? Entonces, cuando viene, digamos, estas oleadas de sueño, igual también ejemplo, alguien que duerme mucho más, ejemplo, para hay personas que las que necesitan descansar un poco más están, y yo siento que son etiquetadas a veces como perezosas, como que no se levantan temprano y demás, pero hay cuerpos simplemente que tienen una cronobiología diferente, ¿sí? Entonces, digamos, este tipo de personas necesita descansar más. Si se despierta más tarde, tipo 9 de la mañana, ¿sí? En realidad empieza a activarse el cerebro tipo 1, 2 de la tarde y en las noches es cuando el cerebro mejor trabaja, ¿sí? Entonces, esto tiene, pues es como muy interesante empezar a entender si es que yo estoy durmiendo lo suficiente. Ejemplo, si yo puedo evaluar mi sueño hoy y puedo decir como, me siento cansado durante el día, sí o no. ¿Sí? Y si uno dice, sí, me siento cansado, seguramente no estás durmiendo lo suficiente. Si tú dices como mis periodos de sueño, por ejemplo, cuando uno hace una siesta, ¿sí? La siesta que uno hace debería ser de menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 minutos entras a la otra etapa del sueño, a la siguiente etapa del sueño, ¿sí? Que es más profunda, ¿sí? Pero menos de 30 minutos ayuda a que el cuerpo descanse y demás. Entonces, cuando las personas están relajándose, están en un proceso en donde están durante 15 minutos relajándose en la clase de yoga,
es bastante interesante porque las personas realmente logran descansar, ¿sí? Debido a que están como trabajando, restaurando, recuperando parte del sueño, ¿ya? Muy bien. Entonces se dice que nosotros tenemos son como digamos, como se llama el núcleo supraquiasmático y es el encargado de mandar la señal, ¿sí? Que mandan los ojos. Si los ojos, si ven luz, ¿sí? El núcleo supraquiasmático va a decir, estamos despiertos, es de día, hay que seguir la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con la llegada de la luz, con la llegada de los artefactos electrónicos, tecnológicos y demás, el cerebro funciona de una manera diferente y manda las señales a veces incorrectas al cuerpo. Entonces, por eso a las personas también muchas veces les cuesta más dormirse, ¿no? Ejemplo, es súper malo dormir con el celular todo el rato. ¿Sí? Deberías dejar el celular a un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro no descansa. El cerebro necesita más de 45 minutos antes de dormir de dejar el celular. ¿Sí? O el televisor o el computador, ¿sí? Todo lo que son pantallas, digamos, azules, ¿sí? Porque activa más el cerebro, ¿no? Entonces, uno debería tratar de mantenerse o de abstraerse de las pantallas antes, 1 hora antes por lo menos de descansar, ¿cierto? Entonces, este núcleo, digamos como que todo el tiempo está tomando como la luz y la luz demuestra que hay que estar despierto, que hay que estar alerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cortisol, ¿sí? Y la melatonina del cuerpo, que son digamos, como las sustancias que hacen, digamos, o que permiten que la persona descanse, que la persona esté activa, ¿sí? El cortisol permite que estemos activos, porque ¿qué hace el cortisol en el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cortisol? Rafa, ¿qué es el cortisol, Diana? Estrés. La hormona del estrés. Es el estrés o la ansiedad. Entonces, cuando tú apenas te levantas, tu cortisol está en el pico más alto. ¿Por qué? Porque has tenido un periodo de ayuno en la noche más amplio, ¿sí? Y el cortisol en ese momento es más intenso. Por eso cuando las personas sufren de ansiedad, de depresión y demás, lo que casi o por lo general lo que más cuesta es levantarse, porque sientes que te mueres, porque el cortisol está, si ya estoy ansioso, si yo estoy así igual, el cortisol está más elevado de lo normal. Y en la medida que pasa el día, el cortisol va bajando, va bajando, va bajando, porque le permite, ¿sí? Ahí ahora, digamos como realmente al sueño, ¿sí? Empezar a venir, empezar a descansar, empezar a sentirse más tranquilo, eh, porque si no, pues la persona tampoco podría descansar. El cortisol tiene una parte que es la parte natural, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos en un estrés natural muchas veces, ¿sí? Pero hay estrés natural y hay estrés extra que nos ponemos, ¿no? Entonces, pasa que si todo el tiempo mi nivel de estrés y depresión es más alto de lo que puedo, ¿sí? Mi nivel de cortisol no puede autorregularse, ¿sí? Y necesito ayuda. Esto es cuando estoy experimentando un proceso con la ansiedad, cuando estoy experimentando un proceso que puede ser muy difícil, digamos, en donde el cortisol está completamente arriba, ¿no? Hay una práctica que son las prácticas de crioterapia o terapia del frío, ¿sí? La práctica de terapia del frío lo que hace es que a través de la respiración, ¿sí? A través de la respiración lo que hace la práctica es que primero eleva el cortisol del cuerpo, lo eleva completamente, lo lleva a su pico más alto el cortisol y el frío. Pero el frío, digo, te estoy hablando de 0 grados. Sí. ¿Sí? Entonces, con la respiración tú llevas el cuerpo a un estrés donde se dispara el cortisol completamente. ¿Sí? Después de que se dispara el cortisol, el cuerpo dice, me voy a morir porque el cortisol es tan alto que empieza a segregar también adrenalina a la persona. ¿Sí? Cuando la persona está en su estado más alto de adrenalina y de cortisol, regularmente digamos, ahí en ese momento el cuerpo dice, tenemos que restaurarnos porque este hombre, esta mujer se va a morir, se nos va a morir, ¿sí? Y ahí
la terapia del frío es cuando genera los beneficios. ¿Por qué? Porque cuando dice el cortisol, ya me morí, ya no puedo hacer nada, ya estoy como en el punto más alto, ¿sí? Ahí es cuando el cuerpo dice tenemos que restaurar lo que está dañado porque si no se nos va a morir la persona, ¿no? Y en ese momento, en realidad, es cuando el cuerpo se restaura por medio de la terapia del frío, ¿sí? Ahora sí, Rafa, el cortisol llega como a su punto más alto con la respiración y con el frío, con el estrés, ¿sí? Con una prueba de supervivencia, ¿sí? Que pasa como en muchas cosas, como el que la gente no sabe cómo sobrevivió, ¿sí? Y de repente es porque cuando el cuerpo llega a un nivel de estrés muy alto, la adrenalina también sube y aquí el cuerpo empieza un proceso de supervivencia. Entonces, al empezar un proceso de supervivencia, él restaura todo el cuerpo, restaura los órganos, restaura todo lo que necesita restaurar. Esos son los beneficios de terapia como el frío, esos son los beneficios de terapias, ejemplo, cuando está uno en pruebas desafiantes, ¿no? Hay una medicina indígena que se llama el cambó, que es un veneno de una rana. Entonces, ¿qué hace el veneno? El veneno activa el sistema inmunológico y lo lleva a un estrés muy amplio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que es tan fuerte el veneno que el cuerpo tiene que restaurarse por sí solo. Entonces, es una manera en la cual estimulamos al sistema inmunológico del cuerpo para que llegue o para que sane o para que se tranquilice, ¿no? Ejemplo, una persona con ansiedad, si yo la quiero acompañar, ¿sí? Hay diferentes tipos de trabajar la respiración con la ansiedad. ¿Sí? Si yo quiero acompañar a una persona con ansiedad a trabajar con respiración, ¿sí? Y quiero crear, digamos, como en la siguiente clase vamos a crear un estado controlado de estrés, ¿sí? Pero vamos a tener la oportunidad de ver lo que pasa, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que es muy fuerte, ¿sí? Que la persona puede entrar en un estrés muy fuerte igual y yo como terapeuta tengo que saberla guiar o saberla, o digamos ayudarle a poder entrar y a poder salir, ¿sí? Con un estado de estrés o con un estado de ansiedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el hecho de que qué tipo de prácticas nos pueden ayudar para realmente sentirnos más relajados, más tranquilos. Digamos, ejemplo, la luz blanca es muy activa para el cuerpo, es muchísimo mejor la luz de una vela o una luz tipo amarillo, ayuda a descansar mucho mejor el cuerpo, ¿no? Entonces, siempre estamos trabajando en las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Todo el tiempo, el hecho de poder restablecerlas requiere un buen descanso, ¿no? Estamos evaluando errores, ¿sí? Estamos viendo dónde está la atención y la concentración, tenemos una velocidad para procesar cada uno de los elementos, la memoria de trabajo, ¿sí? Flexibilidad, ¿sí? Control inhibitorio. ¿Los conocen todos o hay alguno que no conozca? Control inhibitorio, sería. Ok, entonces control inhibitorio es como cuando tú aprendes a hacer las cosas de una manera. Ejemplo, mi primera instrucción es cuando yo diga blanco, llevamos las manos arriba y cuando yo diga negro, nos abrazamos, ¿cierto? Entonces uno empieza blanco, negro, blanco, negro. Entonces ahora, cuando yo diga negro, voy a llevar las manos hacia arriba, cuando yo diga blanco, voy a abrazarme. Entonces ahora, blanco, negro. Cuando tu cerebro ya procesó una información, ¿sí? Y la tiene que volver a ejecutar de una manera diferente, ¿sí? Se llama control inhibitorio, ¿sí? Es una de las funciones ejecutivas del cerebro, ¿sí? Se refiere a la capacidad que tienen las personas para poder, digamos, como inhibirse de una acción, aún sabiendo que, digamos, la acción es levantar los brazos o cruzarlos, ¿no? Es súper interesante. Hay muchos ejercicios de control inhibitorio interesantes, como cuando te dicen... Colores. Dice, aparece un color rojo y dices que diga el nombre, porque tú dice negro. Ok, ajá, eso es control inhibitorio. Ajá. Aparece azul, pero dice verde. Pero uno tiene que decir su nombre que aparece por dentro, no por rojo. Claro, ajá, eso es una excelente prueba de control inhibitorio, ¿no? Entonces, los ciclos del sueño regularmente, uno tiene una fase ligera del sueño, ¿sí? Luego uno tiene una fase 2, una fase 3, una fase 4, que es más profundo, ¿sí?
más o menos son entre el primero ligero es de 30 minutos, 45, 90. Y en 90 minutos estás profundo. Luego vuelves a subir, luego vuelves a bajar, luego vuelves a subir y cada vez las fases son más largas. O sea, el ciclo del sueño, ¿sí? Cada vez es más largo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a las personas con insomnio? ¿Sí? ¿Qué han escuchado acerca del insomnio? No pueden dormir. ¿Ok? ¿Qué otra Se cosa? interrumpe mucho el sueño. Ok, entonces, ¿ustedes creerían que nuestro sueño se interrumpe o no se interrumpe? Sí, ¿Cuántas veces? muchísimo. Son cuatro ciclos, 4 horas. No. Mi sueño se interrumpe. Se interrumpe, pero pon un número. Ok, muy bien. ¿Cuánto? 50 veces. Se interrumpe el sueño. ¿Sí? Entonces resulta que el ciclo del sueño se interrumpe entre 100 y 200 veces en la noche de todas las personas. Solamente que nosotros, yo ya tengo o sueño o estoy viendo la pantalla. Ah, no, ya. Ah, no, ya, ya, ya. Entonces, se interrumpe siempre. Lo que pasa es que no lo recordamos porque esa interrupción del sueño, ¿sí? Es muy corta y simplemente es como profunda, pero es como si yo pudiera sentirlo, digamos, si lo pudiera sentir, seguramente pues me la pasaría despierto igual, pero en realidad es que el sueño es muy, muy interrumpido en todas las personas. Aquí hay algo interesante, entonces una persona que sufre insomnio es alguien, es alguien que ya se despertó y ya no pudo volver a entrar. ¿Sí? Entonces ya se hizo consciente el despertarse, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para dormir? ¿Sí? Cada una de las fases del sueño tiene una duración, ¿sí? Que se mide diferente, ¿cierto? Los periodos de sueño están marcados en 90 minutos, ¿sí? Y hay que, pues claro, también hay que evaluar mucho o sea, digamos como lo que pasa interiormente en cada persona, ¿sí? Digamos, hay muchos relojes que miden la forma del sueño, ¿sí? Miden cómo estás durmiendo, inclusive hay apps que miden si roncas, si te despiertas, cuántas veces te despiertas, qué tan profunda es la fase del sueño, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Si una persona no entra a un profundo sueño, tampoco descansa lo profundo, ¿sí? Pero ejemplo, un sueño también muy profundo puede ser alta intensidad de ejercicio, ¿sí? Como cuando haces pesas, levantas que uno dice, Dios mío, quedaste, pero más así como literal, literal, puede pasar un tsunami, no te despierta nada. Entonces es muy interesante también. Siempre que tú haces cambios de hábitos, por eso se hace todo el acompañamiento de los 21 días de hábitos, es para mejorar también la calidad del sueño. Si yo mejoro la calidad del sueño, mejoro profundamente, en realidad, todas las funciones naturales del cuerpo. ¿Sí? Entonces, debo darme cuenta, debo empezar a observar de una mejor manera mi sueño, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones que pide, que se nos permite, ¿sí? Medir, los hipnogramas se llaman, ¿sí? Que son los estados del sueño, ¿no? ¿Qué pasa con lo que tú preguntabas, Diani, hoy que decías que tú entrabas a la meditación y sentías que te ibas como si te fueras a morir? Sí, mira, es como la vigilia, ¿sí? Muchas veces uno entra en vigilia, ¿sí? Y cuando tú entras en vigilia regularmente, lo primero que sientes es como si te, ¿no te ha pasado que sientes como si te fueras, como si te cayeras y ¡pum! Te despiertas? Es porque estás entrando desde vigilia, ¿sí? Entonces a veces es sueño ligero o a veces vigilia, ¿no? Y hay momentos, digamos, está en vigilia, así es como... Digamos, es un excelente experimento de sueño. ¿En cuál de esas etapas estás, mi amor? Dime. Entonces, hay breves periodos de vigilia. Muchas veces las personas cuando tienen, digamos ejemplo, a mí me pasa mucho que yo tengo sueños o siento sueños donde percibo cosas diferentes igual, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo siento mucho energía, siento muchas cosas diferentes a veces del sueño normal y esas cosas se sienten en esos breves periodos de vigilia.
¿sí? Que son durante la noche. Regularmente son a partir de la 12:30, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que es cuando el sueño es más profundo. Si entonces el sueño está en su etapa más profundo, la vigilia más profunda es casi la última vigilia, que es tipo 3 de la mañana. ¿No han visto que en todas las películas de terror dice que si te levantas a las 3 de la mañana, yo no sé qué? Es porque en ese momento el cuerpo está en su estado de vigilia. A veces uno entra muy rápido en estado de vigilia y es el periodo más profundo de sueño, ¿ya? Entonces es interesante medir, observar, ver si tu periodo del sueño se está moviendo por hábitos, si tu periodo del sueño tiene algo diferente. Sí, bueno, diferente es cuando te cambias de país, obviamente, y tienes de lugar, de todo. Yo sé que cuando estoy con mi gente, duermo bien menos. Cuando estoy Sola o en tu espacio, es diferente. Claro, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta si algo está pasando contigo porque tu sueño empieza a cambiar. Digamos, yo me doy cuenta cuando yo estoy ansiosa porque me puedo levantar más fácil. Es como que mi mente está como 4 de la mañana, ¡fu! Estoy despierta. Así, ¿no? Y mientras que cuando estoy tranquila, no hay nada que me levante. Puedo dormir y dormir y dormir y dormir, ¿no? Entonces, como que los periodos pueden ser muy distintos. Entonces, es muy interesante observar. Sí, a veces uno dice, estoy empezando a sufrir de insomnio y las personas no se dan cuenta, ¿sí? Pero, ejemplo, puede ser que tenga una tendencia a la ansiedad, una tendencia a la depresión. Entonces, hay que estar muy alertas con el insomnio porque es como una de las características también de que ese reloj biológico no se está moviendo como suficientemente bien, ¿no? Entonces, ustedes se dieron cuenta que Diana hoy justamente también estaba publicando lo que uno debería comer, a qué horas uno debería comerlo, que muchas veces uno habla de la importancia de las horas de comida, ¿sí? Porque o si no termina uno, no, digamos, como eh, no haciéndole mucho caso realmente al cuerpo, ¿sí? Digamos, ejemplo, entre 6 de la mañana aumenta la presión sanguínea, ¿sí? A las 7:30 de la mañana cesa la secreción de la melatonina. O sea, a esa hora en realidad es cuando tú ya empiezas a estar despierto, ¿sí? A las 8:30 de la mañana comienza el movimiento intestinal. Uno debería desayunar entre 8:30 y 9 de la mañana, ¿sí? No antes. Y uno debería esperar, miren, a la hora uno se levanta a las 6 y termina desayunando 1 hora y media después o 2 horas y media después. ¿Por qué? Porque el cuerpo a esa hora está como despertándose, ¿ya? Fíjense que los niños son muy de escuchar esos ciclos. Mi hijo al menos él se levanta muy temprano y él a esa hora nunca come, nunca come. Dices que no, mi cuerpo no está listo para recibir la comida. No, yo me levanto con hambre. Es más, yo no desayuno antes de las. O sea, me levanto con una banana, porque pues también me levanto y practico. Entonces, si desayuno, no puedo practicar ni Claro, 2 horas. claro, claro, Yo claro. de desayunar súper temprano y no me da. Entonces, no desayuno como una banana en medio del día, unas frutas, y después hago almuerzo. Ok, ok, ok. Entonces, a las 9 de la mañana la máxima secreción de testosterona, ¿sí? Que es súper importante. ¿Qué horas? A las 9 de la mañana. Ah, por eso los A hombres esa hora, cuando se a levantan. esa hora es súper interesante porque a esa hora puede ser también, puede ser una, pero también fíjate que es el mejor momento para establecer fuerza muscular, ¿sí? Porque el cuerpo está listo para levantar pesas a esa hora, pues por la producción de testosterona, ¿sí? A las 10 de la mañana el estado de máxima tensión, ¿sí? A esa hora, a las 10 de la mañana, digamos, mi periodo más productivo del día es entre 7:30 de la mañana a 12 del día. Es mi periodo más productivo. Entonces, mis tareas más pesadas del día, yo procuro ponerlas a esa hora, pero porque yo soy muy matutina. Si alguien que es más vespertino, su reloj se cambiaría, giraría, haría esto, ¿ya? Estaría más productiva a la tarde. Estaría más productiva a la tarde, porque la persona se está levantando más tarde, ¿no? Todo esto genera una relación diferente, ¿no?
Entonces, a las 3:30, velocidad de respuesta más alta, ¿sí? Tengo una pregunta, María. Tengo varias, pero las voy a hacer poco a poco. La primera es, yo me pregunto, a veces me pasa que si duermo menos de 7 horas, me mentalizo en que voy a dormir menos y me despierto cansada porque siento que mis hijos son las suficientes. Ok. ¿Cómo sería eso? Una persona debería descansar. Qué susto, siempre. Una persona debería descansar los dos con la noche. No, está bien. Una persona debería descansar lo que crea que debe descansar. Lo que necesita su cuerpo. Y eso es muy, sí. Y eso es muy, muy, ¿cómo se llama? Muy, muy personal, ¿sabes? Muy personal. Yo no podría decir que se establece para todos, yo sé. Uy, es que hay demasiado hambre, entonces, no, por favor. Pero porque lo que tú dices, pues llegamos a casa y es tarde para cenar. Sí. Yo termino cenando a la próxima a las 10. Claro, súper tarde. Sí, claro. Entonces, ejemplo, ¿qué pasa a las 3:30 regularmente? Máxima velocidad de respuesta. A las 5 de la tarde, máxima eficiencia cardiovascular y muscular. ¿Sí? Digamos, a esa hora uno debería, porque es cuando el cuerpo se maxifica. ¿Sí? ¿Cómo se llama? A las 6 de la tarde, presión sanguínea más elevada. A las 7 de la noche, máxima temperatura corporal. A las 10 de la noche, ¿sí? Inicio de la secreción de la melatonina, de entre 10 y 11. ¿Cómo se llama? A las 22 horas se cesa el movimiento intestinal completamente. A las 2 de la mañana el sueño más profundo. ¿Se cesa la intestinal? Hasta a las 22:30 horas. Pero en la Ayurveda se dice que cuando sale el sol uno no debería comer. Que cuando se guarda el sol uno ya no debería comer. Solamente cuando aparece el sol, porque el cuerpo está listo para recibir en ese momento. Entonces la producción de melatonina también va cambiando. Cuando nosotros somos jóvenes, ¿sí? La melatonina se segrega de una manera, pero cada vez que vamos envejeciendo, la melatonina se hace más profunda, se hace más ligera. Por eso los ancianos duermen menos, ¿sí? Y tienen una tendencia más a bata también. Entonces, regularmente lo que pasa es que están súper despiertos, duermen muy pocas horas, 2 horas, 3 horas, pero es lo suficiente que ellos necesitan, ¿sí? Porque su cuerpo está más bata, ¿ya? Muy bien. La melatonina, fíjense cómo funciona, ¿sí? Máximo cortisol en el día, mínimo melatonina en el día. Máxima melatonina en la noche, mínimo cortisol, porque si tuviéramos exceso de cortisol, pues el cuerpo no puede dormir. Simplemente no puede descansar, ¿cierto? Entonces, cuando haces ejercicio, tu cuerpo produce un químico que se llama adenosina, la cual te hace sentir cansado y funciona como el regulador de la energía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se genera cuando nosotros estamos haciendo posturas de yoga y asanas fuertes, ¿sí? Intensas. Uno, en el momento de la relajación, la respiración, se genera adenosina, ¿cierto? Que es ese regulador de la energía. ¿Ya? Se dice que el cuerpo entra o puede entrar en diferentes, ¿sí? Tipos de ondas, ¿sí? Entonces, en esos diferentes tipos de ondas, ¿sí? Tenemos las ondas beta, alfa, delta, teta. Como las ¿sí? frecuencias que están Exactamente. O a estar despiertos,
o a trabajar ciertas, digamos como que cada una produce algo diferente. Las ondas teta generan un momento de vigilia. Las ondas alfa y las ondas beta se dan con meditación profunda. Entonces el cerebro entra en sincronía con la respiración y con el corazón. Y es impresionante, impresionante. Entonces, alfa y beta, sí, alfa y beta, y beta, ¿no? Delta también son el tipo de ondas que me ayudan a estar atentos. Ejemplo, conducir, estoy conduciendo y estoy atento, pero también puedo estar hablando, ¿no? Entonces son un tipo de ondas que también generan atención, pero que también me permiten estar concentrados en varias cosas. Entonces, siempre el cerebro tiene de 2 a 3 ondas cerebrales siempre funcionando, ¿sí? Entonces, la importancia del cortisol, hay que bajar el cortisol del cuerpo, estabilizarlo si yo estoy trabajando con alguien que tiene ansiedad, ¿sí? El cortisol es la hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo, ayuda al cuerpo a responder al estrés, a veces el cortisol se le llama esa hormona, ¿cierto? Pero las causas de aumento del cortisol, ¿sí? Niveles de glucosa muy bajos, estrés emocional, exceso de actividad física, falta de sueño, frío excesivo, ¿sí? Consecuencias del cortisol alto, resistencia a la insulina, grasa abdominal, retención de líquidos, alergias, enfermedades inmunológicas, osteoporosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Osteoporosis es descalcificación de los huesos. ¿Y qué pasa cuando tienes poco cortisol? Entonces estás todo así No, cuando hay poco cortisol puedes tener más ensoñación, más sensación de... Pero en realidad el cortisol es algo natural, o sea, si tú no tuvieras algo de cortisol, tu cuerpo no se podría parar de la cama. ¿Mm? Entonces, igual es algo natural. El problema es que hay estados de estrés muy pesados. Entonces, si la persona siempre está en un estado de estrés, ¿sí? Consciente o inconscientemente, es muy difícil, ¿no? Entonces, para esto y todo lo demás existe Mastercard. No me digas, no, para esto y todos los demás existe Mastercard. Existe Nidra Yoga. Nidra Yoga es el área del yoga que está basado en el sueño, ¿sí? Nidra Yoga es un ejercicio activo que se hace, ¿sí? Como una práctica que mejora, que estabiliza, que balancea profundamente el sueño. Me encanta, ¿sí? Con todas, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿qué pasa? Mira que cuando hay, Rafa, mira que cuando hay aumento de cortisol, ¿sí? Estrés emocional, exceso de actividad física, falta de sueño, frío excesivo, niveles de glucosa muy bajos. Ejemplo, cuando yo hago demasiado yoga, demasiado, o sea, estoy hablando de 7 horas, 8 horas diarias, ¿sí? Yo siento ese exceso. Entonces, en vez de balancearme, siento que como que estoy demasiado cansada, demasiado estresada. A mí me pasa con la danza eso. Entonces Es como no quiero moverme más, basta. sí, es como que ya no quiero más, ya no quiero más. Entonces hay que mantener el equilibrio, ¿no? Y también ejemplos, resistencia a la insulina, grasa abdominal, retención de líquidos, alergias, enfermedades inmunológicas, consecuencias también del nivel de cortisol. Entonces, debemos siempre mantenerlo como muy controlado, ¿no? ¿Cómo mejoramos el sueño? Alguien que necesita sueño, Shirodhara, Nidra Yoga, ¿sí? Nidra Yoga se trabaja a través de Sankalpas. Sankalpas son como ciclos, ¿sí? En donde el sueño es como un sueño consciente o un sueño vigilante. Y el cuerpo poco a poco va desarrollando la capacidad del sueño vigilante. Como un Shavasana, ¿sí? Pero Yoga Nidra es un estilo de yoga que propusieron para alcanzar la zona en que se encuentra entre los estados de vigilia y los estados del sueño. Yoga Nidra puede traducirse por yoga del sueño mental o yoga del sueño psíquico. Yoga Nidra se enmarca así pues en lo que se llama estilo de yoga pasivo y el objetivo de este tipo de yoga es alcanzar una relajación profunda, pero que a la vez
pero que a la vez sea muy, pero muy consciente, ¿sí? Eso es lo que nos dice Yoga Nidra, ¿no? En Yoga Nidra se usa Sankalpas, ¿sí? Un Sankalpa es un propósito, un deseo, una meta que repites al inicio y a la conclusión de la práctica. Se trata de una frase, de un lema, sí, que sea clave para ti para guiar la atención, ¿sí? Puedes visualizar y profundizar en tu Sankalpa y eso te va a ayudar a transformar tu conciencia, acercarte cada vez más al Sankalpa. Hay muchos estudiantes que en las primeras sesiones están ansiosos por alcanzar como esa intención. Por eso es importante que el Sankalpa siempre es ese poder de la intención, inclusive en el sueño. Muy bien, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Resumen de higiene del sueño, importancia de higiene del sueño, importancia de melatonina, importancia del cortisol, importancia de qué tipo de terapias pueden ayudar a las personas. Señor, la pregunta, Mana, Dímelo. a mí me pasa que en el día pues no pasa todo. Entonces, siempre en días, o sea, reporto al día siguiente. Y a la noche a veces me pasa que no quiero hacer nada más, solo quiero dormir, no mirar algo, pero no hacer todo eso. Entonces me pregunto, digo, no, bueno, voy a hacer una parte, pero por tal hora. Y me pregunto, ¿cuál es esta hora por el tema de la melatonina y de las pantallas? Pues es que depende mucho, es que mira, el ciclo circadiano de cada persona es diferente, ¿sí? Y el ciclo de cada persona es distinto. Ejemplo, depende mucho de la hora a la que tú te despiertes y el tipo de actividades que tú haces, ¿sí? Porque, ejemplo, si tú quieres que tu cerebro funcione, ejemplo, estás escribiendo y es el momento en donde más necesitas concentración del día, pero estás muerta porque hoy hiciste, no sé, CrossFit, hiciste 3 horas de ejercicio intenso, pues no vas a poder, porque tal vez el cuerpo está muy cansado, ¿me hago entender? Entonces, esto es más allá del sueño, ¿sí? Es un tema de gestión del tiempo, ¿sí? Es muy importante que uno aprenda a gestionar su propio tiempo, ¿sí? Digamos, a mí me pasa, es como que hay cosas que si son operativas, como de simplemente hacer, yo las puedo hacer perfectamente en la noche, pero si es algo en lo que yo tengo que pensar, usar el cerebro, tener una idea creativa, mi cerebro ya está apagado a esa hora. Entonces, ¿yo qué hago? Ejemplo, yo descanso un poco más temprano y a veces me levanto 3, 4 de la mañana a desarrollar la idea, porque a esa hora mi cerebro ya descansó. Pero es algo muy de, pero es alguien muy, porque yo soy muy matutina, ¿me hago entender? Ni siquiera en la universidad dormía, ni siquiera en la universidad trasnochaba. O sea, yo me acostaba temprano y prefería levantarme a las 3 de la mañana y a esa hora mi cerebro rinde. O sea, yo logro hacer a las 3 de la mañana lo que no hago en 4 o 5 horas a veces. Porque a esa hora tengo la mente tranquila para poder pensar, ¿sí? Por eso trato de que en la mañana también temprano trato de meditar porque a esa hora mi mente está más tranquila también. Sí, ya a partir de 6 7 de la mañana mi mente ya está como en otro modo, no es igual la meditación. Entonces, es muy de escuchar tus propios tiempos. Si tú sabes que tienes que hacer una actividad y tu actividad requiere máxima concentración, hazlo en el momento del día en donde mejor te sientas, ¿sí? Y si lo otro que vas a hacer es más operativo y demás, organízalo en un horario que sea mucho más tranquilo. Pero siento que está muy relacionado con esto, de la gestión del tiempo y de cómo uno de verdad puede desarrollar poco a poco como sí, una forma diferente de relacionarse con su propio tiempo. Hay gente que es súper vespertina, digamos, yo tenía un amigo que él era médico, ¿sí? Y él era súper vespertino, él pedía todos los turnos de noche, a mí me parecía una locura, ¿sí? Porque parecía un vampiro, pero porque él dormía de día, se levantaba como a la 1 de la tarde más o menos, pero el hombre era así como un genio de los genios igual, estudiaba, escribía ensayos, investigaba, escribía en la noche y su cerebro funcionaba perfectamente bien en la noche, ¿no? Y le tocó pasar inclusive
su investigación de tesis fue en relación al sueño, porque o sea, él sufría mucho cuando tenía que madrugar, la sensación de tengo que madrugar, es terrible, tener que despertarme, es terrible, es terrible. Entonces es como poder descansar realmente, ¿no? Entonces es muy de escuchar tus ritmos y de gestionar tu propio tiempo. Sí, yo sé que hay ciertas horas en las que yo soy ejecutiva, hay ciertas horas en donde yo ya digo, ya estoy apagada, ya no puedo. Entonces, cada vez que uno va profundizando en ese proceso de autoconocimiento, pues va mejorando cómo puede resolver mejor pues cada una de estas cosas, ¿no? Pero igual siento que a la noche es más para crear. Claro, digamos, claro, pero tú, es como tu percepción, Pero pero igual, digamos, ejemplo, para mí crear en la noche es como yo no puedo crear en la noche. O sea, siento que me muero por la noche, o sea, que mi cerebro ya no, ya está como pi colgado, o sea, ya no funciona. Pero si tú me levantas muy temprano, yo me siento la más creativa. O sea, cuando tengo que diseñar, dibujar, escribir, lo hago muy temprano. Porque a esa hora mi cerebro es como que pero bueno, fluye, ¿sí? Pero cada persona por eso es diferente. Entonces, es muy importante bueno, escuchar esos ciclos, ¿sí? Y yo me mantenerlos. levanto y necesito necesito somatizar mucho mi cuerpo, entender. Sí, sí, es como escuchar, escuchar. Muy bien. Rafa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué se llevan hoy de la clase? Es como... mentiras. ¿Qué se llevan hoy de la clase? ¿Qué les pareció chévere? ¿Sabían que existía Nidra Yoga? Sí, sí, yo conocía, de hecho hice una súper sesión, una súper conferencia, muy buena, me Ok, gusta mucho. ok, A ver, ¿por qué? muy bien. Yoga del sueño, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias por nuestra clase el día de hoy. Gracias a todos los que nos ven en diferido. ¿Qué nos llevamos? No sé qué estamos. Ok, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? Conocimiento. Conocimiento, ok. Dianita. Eh, profundización. Profundización, ok. Conocimiento y profundización. Yo me llevo que hay que descansar, hay que permitirle al cuerpo cada momento. Así que ¿No hay muchas conectado? gracias. Dime. No, no están, es que hoy no pudieron estar conectadas. Gracias a cada una, chao, chao.